que los niños aprendan muchas cosas, pero voy a ir por partes. La primera es que aprendan a manejar ciertas herramientas que son propias del pensamiento y propias, por lo tanto, de la filosofía, como son definir, argumentar, conceptualizar, buscarle conceptos a las ideas, sintetizar, aprender a resumir, ¿vale? Eso es una parte importante. Poner ejemplos, ejemplificar, pero también es importante que al niño se le dote de ciertas capacidades, no solo de herramientas para pensar, sino de capacidades. Por ejemplo, la de comprensión, la capacidad de escucha activa. ¿Qué caras? ¿Qué os pasa? Solamente hay una regla conmigo: interrumpirme y no os quedéis sin ninguna pregunta, ni sin nada que tengáis que decir. Lo decís, ¿vale? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Y si os dormís también me lo decís. Me estoy durmiendo. Vale, o sea que, ¿por dónde iba? Se trabajan herramientas y se trabajan competencias o actitudes, ¿sí? El respeto, la escucha activa, estas cosas. Pero para poder hacer filosofía con niños es interesante conocer las fases por las que pasa un grupo cuando se constituye. ¿Las conocéis? No. ¿No? Ok, se dice que hay 4 fases por las que pasa un grupo desde que se forma. La primera es una fase de inicio, de formación. El grupo se está conformando, se está conociendo los unos a los otros, se están sondeando las aguas, ¿vale? Es una fase en la que es todo sorpresa, pues los miembros del grupo van a dedicarse a explorar los propios comportamientos de los compañeros. Es una etapa muy bonita. Pero es una etapa en la que hay cierta incertidumbre, cierta vergüenza, cierto temor. Con esto, en filosofía para niños, hay que saber trabajarlo, haciendo alguna actividad que implique pues, que el grupo se conozca, que el grupo sea distendido, que se puedan reír, que puedan hacer alguna broma, que se tengan que tocar, que tengan que hacer cosas que los vayan uniendo, que les vaya quitando la vergüenza, que los vaya... ¿Sí? ¿Se entiende, no? Fácil. Pero luego, una vez que se han tocado lo suficiente y conocido lo suficiente, viene una segunda fase, que es una fase que se llama de conflicto o de tormenta. ¿Qué es lo que pasa en esta fase? El grupo ya se conoce, y lo que está pasando es que hay una especie de competición interna, de rebelión contra las normas del grupo que se han puesto, de rebelión contra el cabecilla del grupo o el que dirigía el grupillo, ¿sí? Esto también es un momento muy especial en filosofía para niños, porque el que era el cabecilla quiere seguir siendo el cabecilla y levanta siempre la mano. Luego se ve, por ejemplo, que hay otros niños que esperan a reaccionar a que reaccione el cabecilla y reaccionan según la reacción del cabecilla, ¿vale? Entonces todo esto hay que aprender a distinguirlo y a conocer en qué fase está cada grupo con el que nos vamos a encontrar, porque según esto tenemos que actuar de diferente manera para romper ciertos hábitos que se establecen en el grupo, depende en qué fase estén, ¿sabes? Una tercera fase es la de la normatividad, la llaman. Es una fase en la que ya hay una cohesión. El grupo ya empieza a poder trabajar bien juntos, hay una actitud bastante positiva y de reconciliación, diría yo, incluso, donde se aceptan las normas y se resuelven estas pequeñas discrepancias que había antes. Os propongo una cosa. Os propongo que disfrutéis, en la medida en la que yo sea capaz de haceros disfrutar, que disfrutéis de la clase. Que si después queréis los apuntes, me dais vuestro mail y yo os los paso en PDF, que los tengo.
¿vale? Lo digo por si no queréis copiar y queréis estar presentes, pues mejor, porque yo no tengo ningún problema en pasaros el material, ¿vale? Hay otros que yo soy de ese equipo, pues que pensamos escribiendo, pues escribir, ¿vale? Me da igual, hacer lo que queráis, pero que sepáis que van a estar a vuestra disposición en lo que estoy contando, ¿sí? Ok. Pues, ¿se han entendido las 3 primeras fases? O inicio, no nos conocemos, qué curiosidad. Segundo, me empiezas a caer mal, siempre quieres mandar tú. O yo me llevo mejor con estos que con los otros, ¿sí? Tercera fase, pues es ya de normatividad, una actitud más positiva, a ver cómo puedo hacer para trabajar con fulanito que no me entiendo yo muy bien, pero tengo que trabajar hoy, ¿vale? En pos del trabajo. Y la última fase, que se dice que existe, es la cuarta, que es la de rendimiento. Ahí es cuando verdaderamente el grupo se conocen bien entre ellos, cuando hay una colaboración, cuando hay una interdependencia grande y cuando se aceptan los puntos fuertes y los puntos débiles de cada uno, y eso sirve para, además de aceptarlo, para intentar, pues si tú tienes un punto débil, ese punto es fuerte en mí y yo te ayudo, ¿sí? Es más colaborativa la cuarta fase, ¿vale? Claro. Perdón, ¿esto es de forma natural, por inercia, entre los... o tienes que buscarlo? Esto es de forma natural, esto es lo que te vas a encontrar. Los Muchas niños veces... colaboran, al final acaban colaborando. Sí. Sí, bueno, no sé. Sí, los humanos en general, porque con adultos es exactamente lo mismo. Sí. La dificultad es saber en qué momento conoces tú al grupo como filósofo, porque muchas veces lo conoces como pasa hoy, y el grupo ya está formado, ¿sí? Entonces yo no sé en qué fase estáis, imagino que habéis pasado la cuarta de sobra. Hay algunos que se conocen desde hace 2 años, ¿no? O 1 año, ya ha pasado mucho, entonces estáis en una fase de sé los defectos, sé las debilidades del otro, sé quién me cae mejor, con quién se me da mejor hablar, con quién tengo más tensión, ¿sí? Pero el filósofo muchas veces no sabe dónde está el grupo con el que trabaja o no empieza desde el principio con ese grupo. Y es muy bueno saber pues en qué fase está el grupo para poderlo controlar mejor, ¿vale? Una vez dicho esto, una vez descrito un poco cómo puede ser el grupo, hay que ver cómo puede ser el filósofo en cuestión. No hay una fase, después de esta fase, no hay una fase en la que llevan mucho tiempo trabajando juntos y hay un declive en el que el grupo, de cierta manera, no muere, pero hace falta algo, alguna renovación o algo. Mi experiencia es que es cíclico, pero es mi experiencia, ¿eh? Quiere decir que hay gente que puede interpretarlo de otra manera. Mi experiencia es que una vez que se llega a la última fase, la cuarta fase, generalmente se vuelve a la primera por algún motivo. Porque antes sentía más filía con una persona y ahora ya no, y siento más cercanía hacia otra. Entonces el grupo se conforma de otra manera hasta que vuelve a pasar lo mismo. Me refería por eso, porque pueden haber estado mucho tiempo juntos, pero por algo pueden haber vuelto a una etapa inicial. Claro, también depende del tipo de grupo que se sea, en el sentido de cuánto veas a las personas del grupo. Por ejemplo, si es un grupo como este que solo se ve los sábados, un sábado al mes, si he entendido bien, pero se ven mucho rato, entonces es significativo. Si, por ejemplo, son personas que se encuentran una vez al mes, pero solo 1 hora, es muy diferente. ¿Sí? Hay fases que duran más, hay fases que duran menos, hay fases que se acortan y son casi inexistentes porque, sí, depende. Pero estoy intentando daros unos estándares para que luego sepamos distinguir cuando veamos, cuando nos enfrentemos al grupo. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? ¿El grupo? ¿Alguna duda del grupo? No. Ok.
Claro, el siguiente asunto interesante creo a tratar es el filósofo. ¿Cómo tiene que ser ese filósofo cuando va a trabajar con niños? Porque no vale cualquier cosa. Y con cualquier cosa me refiero a que no vale desde luego que el filósofo se ponga en plan profesor y haga preguntas de profesor. ¿Conocéis las preguntas de profesor? Que son, esto es así, ¿verdad que sí? Esas preguntas no son muy buenas porque dirigen, porque no dejan libertad, porque no hay posibilidad a la creatividad, porque la persona está marcando mucho lo que tiene que pensar el grupo. Entonces el filósofo, muchos lo han calificado como animador, tiene que saber animar, dar ánima, dar alma al grupo. Esto se puede hacer de dos maneras. Yo creo que la manera más interesante de hacerlo es con el método largo, como quien dice, con la mayéutica. ¿Sí? ¿Conocéis la mayéutica? Claro. Pues bueno, es el método largo porque es un método de preguntas, de respuestas, ¿sí? Es un método que implica mucha escucha del grupo, es un método, una forma que implica un estar ahí, yo diría como un árbitro de fútbol. Sin intervenir en el partido tiene que ser puramente idea de los niños, no hay que intervenir con ideas propias, pero sí que hay que saber pitar faltas, decir, uy, pero aquí no, redirigir si el tema se pierde, ¿vale? Antes de nada, lo que tiene que hacer el filósofo para ser un buen filósofo que trabaja con niños es decir las reglas. Es esencial, porque los niños, a los adultos les pasa lo mismo, si no conocen las reglas del juego no saben cómo jugar. Pero los niños, si no conocen las reglas del juego, juegan a su propio juego con sus propias reglas. Entonces, al principio lo importante es marcar según el filósofo que sea y según cómo te apartes tú. Yo lo que marco es normas muy básicas. Para hablar levantamos la mano, siempre tiene prioridad el que ha hablado menos o no ha hablado. En fin, dos cositas. Cuando hable una persona los demás la escuchan. A veces, como esto de cuando habla una persona las demás lo escuchan no es fácil en los niños, pues les hago el viejo chino. ¿Sabéis el cuento del viejo chino? Pues es un cuento muy tonto. Es decirles que había un viejo chino que pensaba muy bien y todos los del pueblo querían saber cómo llegaba a conclusiones y a pensamientos tan hermosos y tan bonitos y tan acertados. Entonces él le explicaba siempre que él no usaba solo la cabeza, usaba todo el cuerpo, que se ponía así con las manos en los muslos y que se quedaba muy quieto. Esto sirve para darles una imagen a los niños clara de cómo es estar quieto, porque no es estar así, ni decir ¡profe, profe! Porque si no es difícil para el animador, con lo cual la historia esta del viejo chino es estupenda porque es una tontería muy corta, pero ayuda a que se autocontrolen entre ellos. Tú! ¡No estás haciendo el viejo chino! ¿Vale? Porque no estás en la postura que tienes que estar. Es magnífico porque se controlan un poco entre ellos, ¿vale? Entonces, en cada sesión basta con que expongamos brevemente al principio las normas. Y si no se cumplen, que paremos la sesión hasta que la norma se cumpla, ¿vale? Suele suceder que se cumple sin problemas, incluso con niños con varias discapacidades. Se cumple genial. Una de las críticas que me he encontrado bastante en mi camino como filósofa es ¡oh, profe, es que no nos dejas hablar! Hasta que aprendí a hacer algo, un truquillo muy estupendo, que es decirles cuando levantan la mano, ¿es una idea nueva o ya la han dicho antes? Entonces, si es una idea nueva, se le da pie porque va a integrar algo nuevo en el grupo. Si no es una idea nueva,
se queda conforme el niño o la niña porque es verdad, no voy a decir nada más. Y además estamos trabajando la conciencia sobre el trabajo, sobre lo que se llama metacognición, ¿sí? Estamos ayudando a pensar sobre lo que he pensado. ¿Lo que he pensado es nuevo o no? ¿Sí? ¿Es mucha cosa o va bien? Bien, bien. Si es lo mismo decís, ¿eh? Creo que no. Pero no lo vi. Vale, hay que tener en cuenta un par de cosas más siendo el animador, siendo el filósofo. Hay que tener en cuenta el tiempo y el ritmo. ¿Qué decir del tiempo? Pues que aunque todos los manuales que os vais a encontrar por ahí ponen 1h30, 2 horas, eso es una maravilla, pero depende de qué edades. Hay veces que es muy mentira eso, mucha mentira junta. Y muy gorda además, porque con niños muy pequeños, por ejemplo, de 3 años, se puede hacer filosofía, pero no podemos estar 1h30 de taller, los matamos. Y es agotador para nosotros también. Entonces tenemos que aprender a regular un poco el tiempo. Y también el ritmo. Es bueno que el ritmo sea fluido, pero a veces también es bueno parar y analizar las cosas. No siempre porque sean niños tiene que ser tac, 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 todo rápido, que los adultos tendemos a hacer eso, ¿vale? A veces también surgen oportunidades, cosas concretas que no te esperabas como filósofo que iba a pasar, no te esperabas que fulanito iba a decir tal cosa. No sé si se ve en el vídeo que he traído, pero es esa clase, así que lo voy a decir. Una vez estábamos trabajando, que es esta vez que vais a verlo, estaba trabajando con niños, bueno, es un centro de logopedia y tienen muchas características distintas. Pues hay chicos que tienen mutismo, gente que tiene Asperger, síndrome de Down, esquizofrenia, hay de todo, autistas. En concreto había un niño con autismo y estábamos hablando de las emociones, el enfado, tocaba. Y entonces él dijo que su mamá estaba siempre muy enfadada. Y cuando y los demás decían, sí. Yo no esperaba que sucediera eso, no esperaba que el niño con autismo, que tiene muchas dificultades para reaccionar y distinguir las emociones de los demás, que fuera a distinguir la emoción de su mamá y además a decirlo. Y además todo el grupo, sí, es verdad, sí, la mamá de fulanito muy enfadada siempre. ¡Oh! Pues tuvimos que seguir por ahí. ¿Y cómo sabéis eso? ¿Y cómo lo distinguís? ¿Y por qué creéis que es? Y a veces encuentras, digamos, joyitas, como digo yo, que estás obligada a trabajarlas, ¿eh? Pero no te las esperabas. Hola. Buenas. Buenas. Como cosa importante, claro, hay que tener en cuenta que somos filósofos. Como cosa importante que hay que hacer, primordial también, es atender los problemas, destacar los argumentos, ayudar a que los chicos estructuren una buena frase o un buen pensamiento, ¿sí? Ayudar en eso, sin cambiar el significado de la frase, sin cambiar lo que el niño está pensando. ¿Cómo se puede hacer eso sin estar interrumpiendo constantemente todo lo que dicen y desviar la atención del tema? Es difícil. Es una cosa que se consigue con la práctica. Es más, a veces, mucho tiempo en mi práctica, tuve la sensación de que era una mandona. Claro, porque el adulto al final es el que dirige, corrige. La experiencia me ha ido demostrando, por suerte, que además de que sí es verdad, soy mandona, pero la experiencia me ha ido demostrando que hay que tener paciencia y que las cosas salen. De manera que muchas veces las ganas de intervenir es porque el adulto prevé lo que va a pasar, lo siguiente que va a decir, o esta idea tiene que ver se relaciona con una idea filosófica que quiero que salga porque estamos haciendo filosofía. Tranquilidad salen experiencias,
salen ideas, salen cosas, y entonces es cuando ha salido, es cuando uno tiene que, oh, ¿habéis fijado en esto? Pero no ponerlo uno. Es como... a veces soy muy metafórica, si no os gusta me mandáis a la porra, ¿eh? Pero es como, yo diría que es como aprender a tocar una buena música con los instrumentos que hay. Aprender a hacer de lo que hay, perdón, lo siento, aprender a hacer de lo que hay una buena melodía. No hace falta, por ejemplo, si estoy hablando de las emociones, no hace falta trabajarlo todo sobre las emociones. A veces también pecamos un poco de eso, ¿no? Preparamos nuestro taller y lo preparamos por escrito y ponemos muchísimas preguntas y lo tenemos todo controlado, y si dicen que sí a esto, este texto, y si dicen que no, está... y vas con tu cantidad de información y luego no haces nada de eso. Entonces creo que un buen consejo, sé que todavía me cuesta a mí, a veces, pero un buen consejo es soltarse. Voy con la idea de un tema y con una serie de preguntas que ahora os ayudaré, veremos cómo preparo y qué tipo de preguntas se preparan y estas cosas, pero voy con la idea de trabajar lo que salga, no todo, porque además lo que sale es lo que está en la cabeza de los niños, y lo que está en la cabeza es porque o ha llamado la atención, o porque necesita saberlo, o porque tiene curiosidad de ello, o porque es lo que en este momento está aprendiendo y es lo que le suena y es lo que necesita saber. Hay una necesidad ahí. No sé si te he explicado. ¿Te he respondido? ¿Sí? ¿Te sientes respondido? Sí. Qué guay. Vale. También hay que intentar, o sea, os busco defectos del filósofo para que sepáis que podemos tener muchos y caer en muchos. Incluso en el vídeo que me he atrevido a traeros, que es mi trabajo, y muchas veces me da mogollón de vergüenza a mi trabajo, se van a ver porrón de defectos, mejor. Así aprendemos. Otro de los defectos es, claro, como estoy deseandito como filósofo que salgan ideas, cuando el niño empieza con una idea, ¡ah!, la completo. ¡Oh! ¿Eso quiere decir que tal? Y le termino la idea al pobre niño. No, esto es horrible. Prohibido hacer esto. Porque, claro, el niño dice que sí. Claro, seguramente eres adulto, seguramente formulas su idea mucho mejor, pero seguramente también la metes dentro de tus propios esquemas, tus propios matices y tus propios límites. Y te pierdes muchas cosas. De lo que se trata es no solo de que se diviertan y filosofen y aprendan a pensar, sino de que muchas veces, como supongo que os habrán explicado ya hasta la saciedad, la parte filosófica puede llegar a ser terapéutica. Entonces se trata de trabajar lo que cada uno necesita que se trabaje, no de poner nosotros otra vez la idea, completando o formulando la pregunta de una manera que sea estupendo, que me contestes así y te estoy dirigiendo, ¿sí?, sobre esto. Es importante. Al principio lo vamos a hacer, o sea, si practicáis filosofía con niños lo vais a hacer, no pasa nada. Se necesita mucha práctica y lo dejaréis de hacer. Y luego también una cosa que hago desde algunos años y que me resulta muy interesante y que os la recomiendo, es aprender a delegar muchísimo. Entonces, me parece muy bonito pensar que el filósofo, como cualquier otro personaje, puede ser prescindible y que de hecho lo bueno es que sea prescindible, es decir, que aunque en un principio no lo sepan hacer sin alguien que les guíe, que acaben no necesitándote. Entonces, para eso se me ha ocurrido, y he copiado también ideas de otros filósofos, que es, en concreto esto lo vi en un vídeo que hacen de filosofía para niños en la Universidad de Laval, en Quebec. Ellos tenían a una persona encargada de cada cosa, de una función diferente. Entonces, fulanito de tal
iba a estar pendiente todo el rato de cuando hacíamos una definición, por ejemplo. Menganito de tal iba a estar pendiente de cuando estábamos poniendo un ejemplo. Y cuando ponemos un ejemplo, levantaba la mano. Entonces, vamos dando así diferentes tareas, nosotros las soltamos, que al final el filósofo tiene muchas, y no digo que al final puedas estar así observando lo que hace el grupo, pero casi y es muy bonito ver cómo el grupo madura. ¿Sí? Esto lo que hace es que al final los animadores son ellos los que se convierten en animadores. Y lo bueno que tiene, que he ido comprobando, es que al final son ellos los que plantean sus propios problemas y los que los resuelven. Y eso es estupendo, sin la ayuda de nadie. Eso ayuda a que no sientan baja autoestima, a que se crean capaces de cosas en grupo, ayuda a fomentar las formas democráticas, porque se preguntan, se cuestionan, votan incluso. ¿Quién está a favor? ¿Quién está en contra? Argumentos en contra, argumentos a favor. Depende de las edades de los niños, pero hacen esto. ¿Y pueden traer ellos los temas? Por ejemplo, Deben traer ellos los temas. ¿los traen ellos? O sea, por ejemplo, no sé, se me ocurre decirle a algún niño, ¿alguien tiene algo para explicar? ¿No? Y a partir de ahí, sacar de ahí... Hay muchísimas formas de hacerlo. Todas son una excusa para filosofar. Por ejemplo, un día se les puede dar arcilla o, yo qué sé, plastilina. Otro día, música. Pintar con esta música o buscarle a esta música algo que os llame la atención. O simplemente, como tú dices, ¿de qué queréis hablar hoy? O los primeros días yo suelo llevar yo el tema. Temas como, ¿qué quiere decir crecer? ¿Te gusta crecer? ¿Qué son los celos? ¿Por qué mis padres me quieren menos o más? Entonces, depende de la edad, hay una serie de inquietudes, ¿no? Cuando nace un hermanito nuevo, pues qué temáticas suelen interesar en esas franjas de edades. Y son esas las que pongo. Pero después les pido a ellos, ¿de qué queréis hablar? Una vez hice eso, el verano pasado creo que fue, no, el anterior, hace 2 veranos, hice eso, ¿no? Conocí a un grupo y dije, pues vamos a hacer filosofía para niños y aquí se trata de pasarlo bien. Era verano y me puse yo loca como me pongo, ¿de qué queréis hablar? Y votaron y salieron superhéroes. Y yo dije para mí, me fui a mi casa diciendo, esto no lo vuelvo a hacer más, porque ¿qué diablos tienen que ver los superhéroes con la filosofía? Pues tenían muchísimo que ver. Hicimos un cartel, los superhéroes filosóficos, vi que ya lo habían tratado otros filósofos porque busqué por internet. Fue estupendo trabajar los superhéroes. ¿Qué poder te gustaría tener? ¿Para qué? Salió, pues yo qué sé, la niña de Giges, yo quiero ser invisible. ¿Para qué? ¿Harías el mal? Bueno, fue alucinante. Luego hicimos una familia de superhéroes. Se puede trabajar con todo. Y hay que saber escuchar, porque a veces, yo hablo mucho de mí porque es mi práctica, ¿vale? Luego habrá otros filósofos que os podrán decir otras cosas. Creo que muchas veces cuando uno se siente un poco cohibido o cohibida por el grupo, tiene miedo y no se atreve a ciertas cosas. Por ejemplo, no se atreve a... ¿De qué queréis hablar? Claro, luego te dicen superhéroes y te llevas las manos a la cabeza, ¿no? Pero creo que hay que ser valiente y hacer eso, porque eso es atender las necesidades que tienen los niños con los que se está. Y si la cosa sale mal, pues bueno, es una práctica y hay que aprender a perdonárselo y todas estas cosas que nos suceden a los adultos un poco retorcidas, pero hay que dejarse llevar bastante. Solo se trabaja lo que ellos quieren trabajar, normalmente, yo. Hay otros filósofos que no lo hacen así para nada, ¿eh? De hecho, yo siempre trabajo o con un cuento, o con una frase, o con un juego, o
arcilla, plástico, con algo, con dibujo, siempre hay algo en el medio. Otros filósofos no, llegan, ponen un tema, ponen la pregunta en la pizarra y empiezan a trabajar, ¿no? Son formas diferentes, pero bueno, todas son válidas. Y luego una última cosa importante a la hora de hablar de lo que compone o lo que tiene que componer cada taller es evaluar. Evaluar no puede no hacerse, porque implica metacognición, que es lo filosófico, pensar sobre lo que hemos hecho. O sea, eso tiene que estar. Puede estar de muchas maneras. Porque sí que es cierto que evaluar lo que uno ha hecho es difícil. Entonces, si son muy pequeños, por ejemplo, lo que suelo hacer es... hay varios, se puede hacer de mil maneras, ¿no? Pero a mí me gusta mostrarles 3 imágenes. Una tijera, un martillo y una lamparita, una bombilla. Cuando les muestro la lamparita les digo, la lamparita significa algo que te ha sorprendido, que te ha dado luz, ¿qué os ha sorprendido? ¿Qué os ha llamado más la atención? ¿Qué os ha gustado más? Entonces entendemos, cada uno dice lo que le ha gustado más, lo que más le ha llamado la atención. Luego las tijeras, ¿qué hubieras quitado? ¿Qué hubieras cortado del taller que hemos hecho y por qué? A veces esto sirve para que se peleen un poco entre ellos. Pues es que a mí no me ha gustado lo que ha dicho fulanito, así que yo lo quitaría. Pero está bien, es una forma de expresar que hay un disgusto, un enfado, en fin. Y luego el martillo, no para machacar a nadie ni a nada, sino para hacer hincapié en alguna idea. Por ejemplo, ¿ha salido alguna idea que te apetece que trabajemos el próximo día? ¿Cuál? Y les muestro el martillo, ¿vale? Cuando son casi adolescentes, no evalúo así, sino que lo que hago es, por ejemplo, preguntar, llevar un objeto y voy a decir, hay que comparar este objeto, por ejemplo, con el taller. Este objeto es tan como lo ha sido el taller, o es menos que lo ha sido el taller, o más, aludiendo a la forma, a la textura, ¿no? Porque son más grandes, pueden hacer lo que quieran, un poco más. Pero siempre hay que evaluar. Así se ven también las dificultades que han surgido. Y si lo tenéis grabado como hago yo, pues luego podéis ver dónde habéis hecho más hincapié y no deberíais, dónde menos, qué os ha faltado, qué os ha sobrado. ¿Sí? ¿Hasta aquí la explicación va bien? Bien. ¿Seguro? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Gritos de insatisfacción? ¿No me gusta esta clase? ¿No? ¿Va bien? ¿Los talleres de cuántos niños son? Uf.